A esta hora le doy la bienvenida vía Zoom al ministro de Salud, Mauro Falconi, quien nos acompaña ya esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz, y para todos ustedes, queridos televidentes. Ministro, bueno, quisiéramos empezar conociendo más acerca de este plan de vacunación. Una vez que usted asumió las funciones de ministro de Salud, decía que se encontró con que no había un plan realmente estructurado, hubo que armar algo en 72 horas. Se ha dicho que lo que hubo antes fue una especie de desorganización. ¿En qué cambiaron las cosas? Ese plan de ahora que se armó en prácticamente pues tan corto tiempo, ¿qué incluye que no incluía el anterior? Bueno, Liz, yo creo que las situaciones del pasado en estos momentos no tienen que seguir influyendo. Lo que estamos nosotros haciendo es tomar todos los insumos necesarios y todos los procedimientos que el Ministerio de Salud Pública los mantenía desde hace muchos años atrás, retomar los buenos momentos que teníamos en el sistema de plan ampliado de inmunizaciones y hacer que las cosas estén marchando sobre ruedas. Esto nos está permitiendo ir coordinando acciones en las cuales los puntos de vacunación, los equipos de vacunación y las dosis que posee el Ministerio de Salud Pública por la gestión realizada por el Gobierno Nacional, por el señor Presidente de la República, por la señora Vicepresidenta, en el sentido de trabajar intensamente y conseguir dosis para el Ecuador, y eso es lo que han realizado desde hace algún tiempo nuestros primeros mandatarios. Eso se está reflejando hoy en que hemos podido articular situaciones logísticas, situaciones de trabajo interno dentro del Ministerio de Salud Pública y estamos despegando positivamente en los planes de vacunación y positivamente en hacer llegar estas dosis hacia la población ecuatoriana. Hacer llegar esas dosis y al mismo tiempo también hay un trabajo, ministro, de seguimiento, de monitorear quizás a esas personas a las que ya se les aplicó la primera dosis y ver el cumplimiento del tiempo para aplicar la segunda dosis. O sea, ¿hay ese trabajo sostenido? El trabajo se está produciendo de una manera totalmente sistematizada. Nosotros de una forma informatizada, con un software que nos está soportando la empresa de telecomunicaciones CNT, estamos realizando el proceso de agendamiento de citas, mensajería de texto, confirmación por vía telefónica de citas, realización de listas inclusive de pacientes que tienen, cruzando las variables epidemiológicas, la priorización para cumplir las fases. Y eso nos está permitiendo inclusive tener ya citas de agendamiento para luego de los 21 días volver a retornar a estos pacientes a que reciban su segunda dosis. Esto es un proceso que lo hemos logrado articular en estos días y creemos que hemos tenido un aporte importante y una buena respuesta de los números de vacunaciones que hemos logrado tener. El día de hoy mismo, por ejemplo, en Guayaquil, en la zona de Tarqui 1, en el campus Gustavo Galindo Velasco del SPOL, están citados 504 pacientes. En Guayaquil, en Tarqui 2, en el Hospital Alfredo Paulson, están 576 pacientes. En Quito, en el centro norte, y en el centro, más bien dicho, en la maternidad del sur, perdón, son 576 pacientes más. Y así vamos avanzando de una manera a nivel nacional también. Lo importante de todo esto es que tenemos unos índices de vacunación que han subido. Como yo había anunciado anteriormente, teníamos en el primer día aproximadamente 9,000 pacientes, 6,000, 8,000, ya 9,000 pacientes que fueron durante los primeros días. Hoy estamos bordeando ya los 12,000 pacientes a nivel nacional de inoculaciones. Esto es un proceso Ahora, que ministro, tiene que ir... Pero quedan igual las dudas entre los ciudadanos, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen, bueno, yo ya me inscribí hace 5 días, una semana y todavía no me llaman. Por otro lado, se mencionó que las personas que están afiliadas al IES, pues directamente iba a haber ese cruce de información para que también ya estuvieran agendados, por decirlo de alguna manera, y puedan recibir su vacunación. Hay algunos de ellos que dicen, no me ha llegado ni siquiera un mensaje de confirmación, y está esta incertidumbre de qué va a pasar conmigo entonces. Seguramente es una situación de un proceso que tiene que irse dando. Recuerden, estamos organizando este proceso informatizado desde la llegada a mi cartera del Estado.
Eso no quiere decir de que no existía una planificación anterior para hacer esta situación en el sentido de la coordinación y fundamentación del trabajo de CNT. CNT lo habían ido manejando ya desde hace algún tiempo atrás, pero quizás no había toda la maquinaria, digamos así, del Ministerio de Salud Pública alineada hacia esta plataforma. A nuestra llegada, nosotros lo que hemos hecho es producir los caminos y producir las concatenaciones del trabajo técnico operativo con la plataforma de CNT, y eso nos está dando los buenos resultados. Pedir un poco más de paciencia nada más a la ciudadanía, y esperamos nosotros que al término de esta semana y mediados de la siguiente se estará produciendo ya una ampliación en puntos de vacunación, se estará produciendo una ampliación en el número de citas y en lo que significa, por lo tanto, también más mensajería de texto hacia todas las poblaciones. Yo entiendo la desesperación. Ahora, eso de aquí basándonos, ministro, en el tema del uso de la tecnología, ¿no? Y considerando que hoy hay una parte de la población importante, sí, que tiene un acceso a un teléfono celular, que puede tener el acceso a ese mensaje de texto, a un correo electrónico, pero hay parte de la población realmente que no la tiene, que no se entera, que no sabe cómo hacerlo. Las personas quizás adultos mayores que están en las áreas rurales, por ejemplo, muchos de ellos que no tienen ni siquiera la facilidad de movilización. ¿Qué pasa en esos casos para garantizar esa equidad en la inoculación? Mire, Liz, nosotros estamos totalmente planificándolo dentro de este documento macro que logramos construir en este fin de semana, en el fin de semana anterior. Lo que hicimos nosotros es considerar justamente estas particularidades. El día de ayer nada más teníamos ya algunas concreciones con la Secretaría de Discapacidades, con el plan Toda una Vida, con CNT y obviamente también integrando nuestro programa médico del barrio. Esto nos va a permitir a nosotros llegar hacia el último rincón de la patria para poder hacer una vacunación, inclusive tomando en cuenta las personas que no tienen movilidad propia. Y obviamente también considerando las personas que no tienen el acceso a la tecnología. Para eso nosotros hemos diseñado algunas estrategias que se están evaluando, y por eso decía que esta estrategia se tendrá que concretar a finales de esta semana y mediados de la siguiente, en la cual nosotros ampliaremos puntos de vacunación, realizaremos todo este tipo de brigadas inclusive, y daremos todo el aporte necesario para que la población lo sepa. Es de recalcar, Liz, el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, están empecinados en salvar vidas y salvar vidas. Y eso ha sido la disposición que he recibido como titular de esta cartera de Estado. Ahora, dentro de esas estrategias que están implementando, se ha anunciado la suscripción de 2 acuerdos, uno con el municipio de Guayaquil, otro el de Quito. En el caso del de Guayaquil se va a suscribir el día lunes, se habla de dosis de vacunas para 1.800.000 personas que llegarán acorde a un cronograma y que el municipio se encargará de la logística. ¿Cuál va a ser realmente ese cronograma de distribución? ¿En cuánto tiempo quizás lo tienen previsto? ¿Pudiera darnos más detalles de lo que va a implicar ese acuerdo para avanzar con la vacunación acá en Guayaquil? Liz, el pedido del señor presidente ha sido tender los vasos de comunicación entre todos los gobiernos autónomos descentralizados, y esa ha sido mi primer función a las primeras horas de haber llegado a esta cartera de Estado. Es por eso que los convenios que se van a suscribir o que se suscribirán con los municipios tanto de Guayaquil como de Quito son convenios que están enmarcados en la cooperación técnica operativa para que las dosis que sean necesarias y de las que vayan llegando según los lotes se puedan ir distribuyendo hacia las poblaciones. No podemos nosotros hablar de que llegarán en un solo lote hacia tal o cual ciudad. Esto se tiene que ir haciendo con una programación. Por lo tanto, las dosis que el gobierno nacional, el señor presidente y la señora vicepresidenta han logrado conseguir en negociaciones internacionales muy complejas, antes inclusive de que llegue yo a ser el titular de esta cartera de Estado, es lo que nos permite tener la cantidad suficiente de aprovisionamiento de vacuna para la población ecuatoriana,
sea para municipios del tamaño de las dos principales o de las tres principales ciudades del país, así como para todas. Esa es la función que el gobierno nacional ha logrado tener en estos últimos meses de trabajo. No ha sido un proceso fácil. El gobierno nacional, el señor presidente, la señora vicepresidenta, han tenido horas de trabajo muy arduas para poder lograr y asegurar para la población del Ecuador esa cantidad de dosis suficientes para poder llegar a inmunizaciones que inclusive no piensan solamente en el periodo presidencial, piensan en el futuro, piensan en la población del Ecuador. Pero ¿cómo va a ser la distribución? Le preguntaba, porque los dos convenios sí ya dejan establecido para el número de personas que se destinarían dosis en cada una en el caso de Guayaquil y bueno, en el caso de Pichincha, donde su mayoría irá dirigida a Quito, decía el alcalde, y en el caso del alcalde Yunda, él decía ayer, mañana suscribimos el convenio y mañana mismo arrancamos. Entonces, sí, por eso le preguntaba cómo va a ser, qué porcentaje de las dosis que vaya recibiendo quizás el gobierno van a comenzar a destinarse para estas dos ciudades. ¿Y a partir de cuándo arrancaría, no? Esta es una programación uniforme, estimada Liz. Nosotros no podemos sesgar a tal o cual ciudad. Vamos a ir haciéndolo en conformidad de la planificación que la Secretaría de Salud del municipio y la Secretaría de Salud del municipio de Guayaquil, tanto de Guayaquil como de Quito, vayamos poniéndolo en las mesas técnicas que están por realizarse. Comenzamos, como bien ha dicho el señor alcalde Yunda, desde mañana mismo. Yo le diría que comenzamos desde ayer mismo, en el momento en el que yo le solicité el apoyo al señor alcalde Yunda por la logística que necesitamos para algún tipo de circunstancias, por ejemplo, con el CAT, que mantiene el centro de atención en el norte de Quito, en el cual obviamente necesitamos que aún los esfuerzos del municipio de Quito, debido a la gran cantidad de pacientes que tenemos todavía para COVID, sigan siendo atendidos allí y cruzar y darnos la mano en esfuerzos. En esa misma línea estamos trabajando con el municipio de Guayaquil y creemos que esto es muy importante. El señor alcalde de Cuenca también nos habría ofrecido, como yo lo hice en conversaciones que mantuve con él, le solicité asimismo siempre el apoyo y él ha sido muy amable de poder llegar a concretar algunos apoyos que ya se han venido realizando, inclusive desde hace algún tiempo, con el coordinador zonal de 6, que pertenece a la zona de la Suaya. Y esto no es solamente una situación que la vamos a hacer con las grandes o principales ciudades del país, es con todas, estimada Liz. Esta planificación del Ministerio de Salud Pública es una planificación que se va a hacer transversalizada para dar, de acuerdo a las necesidades técnico y operativas de cada uno de los municipios, concatenar los esfuerzos con el Ministerio de Salud Pública y llegar a ser, por fin, tener nosotros en la mano de todos los ecuatorianos la mejor estrategia posible para poder sacar adelante este proceso de vacunación y el proceso de manejo de la crisis de COVID-19. ¿Y van a poder cumplirse los tiempos tal y como lo habían previsto desde un inicio? Porque había se anunció en todo momento, pese a que no había un plan de vacunación completamente estructurado, que habían ciertas fechas, ¿no?, en las que proyectaban ir cumpliendo las fases determinadas, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Están dentro de poder, sí, como digo, ejecutarlas en ese tiempo previsto? Nosotros tenemos hoy un cronograma de trabajo que se tiene que ir ajustando. Estos cronogramas de trabajo son totalmente dinámicos, Liz. Lo que sí estamos nosotros es tratando de cumplir siempre con los hitos de vacunación y con lo que se había planificado o se había dejado enunciando al menos. Y lo que sucede es que siempre es importante tomar en cuenta, no existía en algún momento dado la situación de concatenación completa, o al menos no se sabía el camino por donde íbamos a trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, con el mismo Ministerio de Educación. Ayer yo tuve una importantísima reunión con la señora ministra de Educación de este país, en la cual tenemos que nosotros ir procurando trabajar inmediatamente y reactivar el sistema educativo. En el mundo entero esta es una situación que ya se ha ido produciendo. Nosotros tenemos que hacerlo para comenzar a reactivar también todo lo que significa el proceso educativo alrededor. Pero este tipo de aristas y este tipo de circunstancias son las que hoy por hoy en el Ministerio de Salud Pública les estamos
poniéndolas en mesas técnicas y los estamos plasmando en lineamientos, en guías, en protocolos para poderlas aterrizar y para poderlas medir y hacerlas sobre todo sustentables, hacerlas sobre todo prácticas. Nosotros no podemos darnos más tiempo como para poder no continuar con este tipo de proceso. Entonces, Liz, lo que sí le voy a decir a usted y a toda la ciudadanía es que estén completamente seguros, la población del Ecuador, de que estamos haciendo un trabajo fuerte de planificación, de manejo de grandes esfuerzos. Pero estos esfuerzos no son solo del gobierno nacional. El señor presidente de la República y la señora vicepresidenta han pedido al titular de esta cartera de Estado que trabajemos en conjunción y que saquemos adelante este proceso que es muy importante para la salud del Ecuador. Ahora, ministro, usted había dicho en declaraciones que aspiraba quizás a aumentar a más de 50 puntos de vacunación en el país y que la inoculación se pueda dar los 7 días de la semana para agilizar el proceso. Y para eso se requiere obviamente de que lleguen las dosis de las vacunas. Hemos comenzado a recibir dosis importantes, sí, pero no en masivas o de grandes cantidades de Pfizer. Ahora se anuncia para la próxima semana 1 millón de vacunas de la farmacéutica china. Entonces, ¿cómo poder dar, cómo van las negociaciones con las farmacéuticas en este caso para el abastecimiento de las vacunas y poder cumplir ese objetivo de inocular 7 días a la semana y hacerlo así mucho más rápido? Si usted se dará cuenta, estimada Liz, no hemos parado de vacunar. No hemos parado de vacunar. La buena noticia es de que hay dosis con que vacunar, que lo estamos haciendo, de que estamos creciendo nuestra capacidad operativa y que la estamos implementando a nivel de todo el territorio nacional. Estamos comenzando inclusive a terminar ya una fase en la cual los médicos de los establecimientos privados también están comenzando a recibir ya sus vacunas. Y eso es una buena noticia, estimada Liz. Estimada Liz, las buenas noticias es de que las gestiones del gobierno nacional, vuelvo y repito, han sido las que están en estos momentos permitiendo a esta cartera de Estado hacer que el plan de 7 días a la semana esté en marcha y se esté produciendo. Para el día de hoy, como le decía, hay planificación de vacunas. Para el día de mañana hay planificación de vacunas. Y así lo estamos ya realizando en cumplimiento de los cronogramas y de la planificación que se ha dejado ya marcada para que al día 8 hasta el 21 tengamos cientos de puntos de vacunación con las dosis que van llegando. Es por eso que nosotros estamos realizando un cronograma de trabajo que cruza el número de puntos de vacunación en crecimiento con la llegada de más dosis hacia el país. Esto es un proceso dinámico, esto es un proceso que estamos manejando inclusive en una sala situacional que he creado y dispuesto a la crear dentro del Ministerio de Salud Pública con los funcionarios del Ministerio de Salud Pública para que hagamos un monitoreo constante de todas las zonas, de todos los puestos de vacunación, y cuando ya tengamos, obviamente, en esta sala situacional estarán integrados los gobiernos autónomos descentralizados de cada una de las zonas, y eso nos permitirá hacer el trabajo operativo en conjunto. Ministro, se nos está acabando el tiempo para esta entrevista, pero tengo 2 inquietudes. Usted pidió la renuncia a los coordinadores zonales, gerentes y directores. ¿Las ha recibido? ¿Ha habido este cambio de funcionarios? Nosotros hemos solicitado la disponibilidad de los cargos de todos los jerárquicos superiores del Ministerio de Salud Pública. Creemos que era necesario hacer una evaluación de la gestión de cada una de las personas que han estado realizando todos los procesos ejecutivos, digámoslo así, dentro de los hospitales, dentro de las zonas del Ministerio de Salud Pública. Soy un convencido de dar transparencia a las situaciones que han estado sucediendo. No quiero yo que la población se sienta totalmente en indefensión al momento de decir, bueno, se fueron todos. No, estamos haciendo una disponibilidad de cargos, estamos haciendo una evaluación importante de todos los cargos y de toda la gestión de todo lo que estaba pasando en el territorio. Lo que no voy a permitir jamás es que exista situaciones como las que sucedieron anteriormente y que están haciendo y han producido graves inconvenientes y por eso están en investigaciones inclusive fiscales dentro del Ministerio de Salud Pública. En esta administración nosotros vamos a tratar siempre de trabajar con transparencia, pero
sobre todo también señalando con el dedo a la persona o al funcionario que haya que señalarlo y premiarlo al ciudadano que haya estado haciendo su gestión de la forma como lo que significa ser funcionario público merece. Y no puedo dejar de preguntarle por la estrategia que tienen como Ministerio de Salud ante la situación que está pasando. Se habla de este repunte de contagios, hospitales en su capacidad máxima en las unidades de cuidados intensivos de la red hospitalaria. Ya comenzamos a ver a personas que están esperando o haciendo fila para poder obtener una cama en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la estrategia ahí como ministerio ante eso? La estrategia se ha venido manteniendo desde hace algún tiempo. Recordará, Liz, que no sé si usted conocía, pero yo fui la persona que comenzó a formar los puestos de mando unificado a nivel nacional y que integraba el Ministerio de Salud Pública, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el IES para poder tratar de trabajar en una red que nos permita ir haciendo que todos los recursos estén disponibles para cada uno de todos los servidores de esta red. Esto es un trabajo en red que le estamos haciendo. Tenemos una capacidad, obviamente, y a tope en todo lo que significa la red. Y aquí es donde va ya también el hecho que debemos concientizar a la ciudadanía. La ciudadanía del Ecuador tiene que estar consciente de que no porque estamos vacunando, no porque estamos realizando las situaciones de trabajo constante dentro del Ministerio de Salud Pública, esta pandemia va a dejar de producir más casos. Países enteros como Alemania, como Chile inclusive, que han llegado a tener grandes porcentajes de vacunación, están llegando otra vez nuevamente a tener procesos de confinamiento. Nosotros estamos evaluando la situación epidemiológica y valoraremos todas las situaciones que habrá que tomar de decisiones inmediatamente, porque el Ecuador y el ciudadano ecuatoriano tiene que conocer que no hay ministro de Salud Pública en el mundo, ni sistema de salud pública en el mundo que pueda contener una pandemia si es que la población no tiene la convicción de hacer su propio cuidado, de llegar a ser básicamente el artífice del cuidado de su propia salud. Quiero agradecerle que nos haya acompañado, ministro, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Un muy buen día para usted, Liz, y para toda la ciudadanía del Ecuador. Nada más hacer un llamado para todo el país, un llamado de unidad, de tranquilidad, de que están llegando las vacunas, de las buenas noticias que nos ha dado el hecho de poder tener dosis negociadas desde hace algún tiempo ya por el gobierno nacional, por el señor presidente y por el señor vicepresidente de la República, señora vicepresidenta de la República, que nos han permitido hoy trabajar intensamente en el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto de aquí vamos a la pausa. Al regresar del corte estará ya con nosotros el doctor César Mariscal, médico intensivista, para analizar la situación del COVID con este repunte de casos que hay, la situación hospitalaria. Eso y más al volver.